Ujú, ya sé. Perfecto, muy buenas noches a todos. Mónica, buenas noches también para ti. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas Bienvenidos, noches. bienvenidos todos a este espacio de conversatorios activísticos. Como ya saben, nuestra cita de todos los martes a las 7 p.m. Es habitual y todos los martes traemos un nuevo invitado o una nueva lectura que nos invita a reflexionar y a generar conocimiento pues en torno a los diferentes temas y quehaceres de los profesionales de las ciencias de la información, la bibliotecología y la archivística. Bien saben todos ustedes, nuestra audiencia, que nuestro objetivo desde Activística es básicamente conocer las experiencias de colegas y amigos, exponer esas experiencias en este espacio y a partir de eso generar redes de conocimiento que permitan justamente apalancar esas iniciativas, conocerlas y generar esa curiosidad y esas preguntas en los nuevos profesionales o en los profesionales que ya estamos en el mercado de cara pues justamente a generar impactos y transformaciones en nuestras comunidades. Estamos cerrando hoy un mes muy chévere, me parece a mí. Es el mes en el que venimos hablando sobre innovación en bibliotecas, un tema que ha traído invitados de corte nacional e internacional y que pues ha puesto sobre la mesa iniciativas muy interesantes que pues vale la pena siempre recordar. Aquí obviamente los invitamos a que se pasen por nuestra página web y le den un repaso a lo que hemos charlado en nuestro canal de YouTube también. Hoy no es pequeño nuestro invitado, Mónica es una persona maravillosa, una experiencia que realmente les va a encantar. Nosotros estamos expectantes con todo lo que nos ha contado y con todo lo que nos va a seguir contando hoy. El rol que ella ha desempeñado desde la biblioteca en la que trabaja ha permitido pues generar unas transformaciones impresionantes. Básicamente, y anticipándome un poco a lo que Mónica nos va a contar, ella es pionera o su equipo de trabajo son pioneros en unos temas súper especiales y tan comunes hoy en día que realmente vale la pena pues resaltar ese trabajo que ha desarrollado Mónica y su equipo. Entonces, sin más preámbulos, Mónica, nuevamente, buenas noches, bienvenida a este espacio. Como lo comenté hace un momento, es un honor y un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que estas palabras y este encuentro no sea, digamos, o no pase desapercibido en las mentes de quien nos escucha y de nuevo gracias pues por la invitación. Eh, Quisiera que ustedes abrieran de todas maneras este espacio preguntando lo que ustedes quieran sobre el tema. Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Sergio, buenas noches a todas las personas que nos ven. Muchas gracias por estar este martes aquí con nosotros. Por supuesto, el tema es de muchísimo interés para todos. Bien lo decía Sergio, hoy día tenemos tantas facilidades, hay tanta conectividad, hay tanta conexión, hay tanta red, pero nos olvidamos que todo tuvo un inicio, todo tuvo una génesis. Y es justamente ahí donde queremos empezar. Por eso nos gustaría, por favor, Mónica, que nos contaras un poco acerca de tu historia profesional, de tu historia laboral, eh, todo ese trasegar profesional que has tenido para dar el inicio a este conversatorio que tiene por título Innovación con Acción Participativa, Comunidades de Práctica y Gestión del Conocimiento. Muy bien, bueno, yo llegué desde chiquita a la Universidad de Antioquia, específicamente a la Biblioteca Médica. Pensaba que era un paso, iba de tránsito, porque la verdad llegué allí por casualidad. Eh, Empecé mi adolescencia básicamente a entender el gusto por la conversación, por los círculos de conversación, y eso fue lo que hace que en mi mente eh, se quede plasmado y marcado toda una historia de más de 30 años en el sistema de bibliotecas y hace que allí prospere, digamos, desde la parte profesional,
sí, llamar profesional es entender que opté unos títulos donde no soy bibliotecóloga, yo soy gerontóloga, además de eso especialista en informática educativa con énfasis en salud y un máster que equivale a máster en gestión del conocimiento. Esa aventura empieza por allá en los años 80, casi 40 y pico de años. Eh, Tenemos una biblioteca muy próspera en cuanto a servicios inicialmente y a recursos. Fuimos siempre y hemos sido un referente en el área de la salud, no solamente por los libros que conteníamos, porque es una biblioteca para que se den cuenta de lo grande que ha sido, una biblioteca que tiene sus inicios hace más de 200 años, organizada desde el año 50, pero la facultad como facultad, pues ustedes lo saben que la Universidad de Antioquia está por allá desde 1803, comienza con medicina y derecho, entonces tenemos pues una historia y por lo tanto la biblioteca también empieza a organizarse en los años 50 gracias a un médico que simplemente por el gusto de la lectura pues facilitaba el acceso a los libros en un rinconcito junto a una biblioteca, junto a la cafetería en ese entonces en un primer piso de la Facultad de Medicina. Esto se los cuento porque siempre alrededor de mí he tenido actores, personas que han marcado y han tenido una impronta de tal magnitud en mi trasegar dentro de la historia mía en el sistema de bibliotecas que ha hecho posible, digamos, articular esa pasión por lo que hicieron y por lo que han hecho y por lo tanto para mí ha sido pues como un referente. Está rodeada de personas llenas de pasión, por gusto, hacen cosas que hoy, como lo decía ahora Andrés, bien lo decía, para ustedes puede ser fácil hacer un clic a un botón, a un teclado, pero para nosotros hacer ese clic costó bastantes años de experiencia y de trasegar por muchos caminos para poder obtener ese clic. Entonces, básicamente esa ha sido pues como mi historia en la biblioteca médica y ahí me he posesionado en algunos, digamos, temas de innovación y de gestión de conocimiento. Wow, siempre es amplísimo, ¿no? Ese recorrido Mucho profesional tiempo. y laboral. Sí. Es justa, es como que casi empata con la siguiente pregunta y es justamente el tema de innovación en bibliotecas. Como lo mencionó Sergio, durante este mes pues hemos venido hablando de innovación en bibliotecas y sabemos que a raíz de esa trayectoria profesional, pues tú tienes una definición muy práctica de lo que es innovación. ¿Nos podrías ilustrar un poco respecto a cómo se entiende esa innovación en la biblioteca donde has trabajado? Pues sí, yo he mencionado siempre que la innovación no es una cosa pomposa, ni inventar artefactos o cosas que sean de, digamos, de difícil consecución por su tecnología. La innovación básicamente es reconocer lo que tenemos y que nos diferencia del medio. En ese orden de ideas ha sido como la pregunta activadora para conseguir evolucionar en servicios y en reconocer que lo que tenemos a mano puede mejorarse y darle un valor añadido, pues ya hablando en términos de gestión de conocimiento, de manera que ese ha sido como mi lema. Dentro de toda esa orden de ideas, pues la biblioteca, yo ahora hablaba sobre quienes han, digamos, jalonado la historia de los grandes inventos también y de las, digamos, la medicina antioqueña, los pioneros de la medicina antioqueña, ellos también lo hacían desde la observación, o sea, observar como sin tener una pinza muy sofisticada para sacar de pronto de la nariz un objeto de un niño como era un
alambrito, de lo que nosotros ahora le llamamos un clip, ¿cierto? Y poderlo abrir y sacar ese objeto que se haya metido un niño, se los digo a manera pues de ejemplo de que todo está a la mano siempre y cuando haya una pregunta y pasión por hacerlo. Entonces, pienso que desde ese punto de vista, la innovación es eso, es revisar lo que tenemos y qué nos diferencia del medio y cómo lo podemos hacer mejor, cómo lo podemos optimizar. Súper, súper, Mónica. Mira que ayer comentaba algo y casi siempre lo comento cuando hablamos de estos temas y es, que también lo hemos conversado en otros espacios con Nicos y con otros colegas y amigos y es, la innovación surge a partir de hacernos preguntas, de preguntas sobre lo cotidiano, ¿no? Normalmente no nos preguntamos o no nos causa curiosidad cómo funcionan las cosas, pero a partir de esas preguntas es que empezamos a hilar y a generar innovaciones o nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, me parece algo supremamente clave rescatar. Y otro asunto también, no sé cómo nos lo puedas compartir, Mónica, y es sobre la capacidad de asombro. Creo que es un elemento también fundamental para lograr esos ejercicios de innovación, ¿no? No perder esa capacidad permite justamente que se puedan hilar y dar las cosas en cuanto a temas de innovación. No sé si tengas ahí alguna experiencia que contarnos, Mónica, que complemente lo que acabo de comentar. Bueno, en esto la experiencia nuestra, por allá en los años 90, yo puedo hablar ya por periodos, entonces allá en los años 90, precisamente la curiosidad y las ganas de conocer más de lo que teníamos, pues para la biblioteca médica llega un computador que comentaba yo en otros escenarios que le habíamos puesto el nombre de Cocolizo porque era un solo computador y fue almacenado en un espacio con una puerta porque obviamente no se podía acceder y no era, digamos, un objeto fácil de poder llegar a él para tocarlo por lo menos o para tener acceso a lo que él nos podía dar. Entonces, empezamos unos compañeros, siempre, yo hablo de compañeros porque tengo también otra, digámoslo, puede ser como filosofía de vida, siempre hablo en nosotros, porque no solamente es una persona, puede que, digamos, en mi caso, puede que yo me apasione mucho y quiera hacer las cosas, pero siempre tengo que tener otros al lado para que eso se materialice. Entonces, un grupo de compañeros, pues, entusiasmados por ese objeto que llega allí, queríamos preguntarnos si eso se podía aprender. Entonces, hubo otra gomosa al lado que decía, podemos aprender, busquemos la manera de saber sobre cómo se manipula ese objeto. Y así ya fuimos llegando, esa otra persona también con mucha iniciativa de otra facultad, pues tomaba nota y éramos por ahí 10 personas alrededor de ella mirando con los códigos porque no existía, pues no había llegado internet obviamente, todo era en ambiente de OS, pues teníamos que aprender eso, pero en una libreta sin tocar un computador. Entonces empieza, digámoslo, ese, ¿qué digo yo? Esa motivación mejor o ese interés por conocer sobre la tecnología, pero la palabra tecnología no aparecía todavía en nuestro pensamiento y tampoco aparecía, digamos, el tema de quién nos podía enseñar, porque no había quién realmente. Eran también grupos así muy, digamos, particulares que conocían sobre este tema, pero que nos daban algunos tipsitos. Para resumirles, entonces, pues llegué al tema de la tecnología, al gusto por conocer su potencialidad a raíz de conversaciones con médicos, con una jefe que fue también una pionera
porque cuando somos pioneros en algo siempre está alguien que nos da también el impulso, y en ese caso Norelena López era quien en ese momento era nuestra jefe en la biblioteca médica, y empezamos a hablar y a conversar. Siempre a través de la conversación hemos encontrado la innovación. No ha sido a través de la literatura ni a través de, digamos, grandes disertaciones en las que hemos estado, posiblemente eso ayuda. Yo no estoy diciendo, obviamente, que no, como académica también, que eso no lo puedo en ningún momento negarlo, pero realmente las conversaciones que teníamos, porque era muy buena conversadora y una persona que se cultivaba, y eso nos fue ayudando a entender a unos 3 médicos gomosos de todo este tema, y a mí empezar unas conversaciones cada 8 días, 2 veces a la semana, a hablar sobre estos temas. De ahí surge algo, y es que en el 92-93, un profesor de ingenierías, Andrés Marín, llega a la biblioteca a trabajar con unos estudiantes para hacer una práctica, y la práctica era montar una red de computadores. Pero eso era insólito para una universidad en ese momento, donde primero, pues en una biblioteca no, digamos, algunos tomadores de decisión les parecía insólito que una biblioteca tuviera una red de computadores. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros nos apartamos un poco de esa idea, y por estar, digamos, no tan directamente relacionados con el campus universitario, por estar afuera, pues tuvimos el aval, digamos, de la facultad, e hicimos la famosa red IBIS. Una red que de todas maneras no estaba conectada, pues como, digamos, con la universidad, sino era completamente aparte, y con ella empezamos a incursionar. Digamos, teníamos 4 computadores, después 8 computadores, después 20 computadores, y empezamos a usarlo, ¿cierto? Empezamos con los cursos de formación de usuarios, con alfabetización informacional, de una manera de pronto didáctica, pues con lo que podíamos tener en esa época, que yo creo que era un WordStar, perdón, hacíamos, pues yo en esa época hacía una receta de cocinas, y con eso enseñaba a explicar lo que eran los operadores booleanos, lo que era tratar de recuperar términos, etcétera, pues desde el punto de vista funcional de la parte operativa, de la recuperación de información. Y eso nos llevó a entender que necesitábamos también que eso se potenciara más. Pues no había internet, recuerden, no teníamos sino CDs, que eran donde teníamos una rocola donde podíamos acceder a los discos de Medline, y con eso empezamos a pensar cómo podrían hacer un acceso remoto nuestros usuarios. Obviamente, como les digo, éramos un grupo de gomosos que hablábamos de esto, y el ingeniero, pues, que había hecho la red, dijo, pues vamos a buscar, algo haremos, y él encontró pues un protocolo de comunicación para la época, que era un protocolo de acceso remoto, pero no teníamos un call center, un PBX, que era lo que se necesitaba para poder entrar pues a esa rocola y hacer el acceso a las bases de datos. En esa iniciativa, y como les digo, pensando siempre en la provocación de estar conversando y de mirar cómo se solucionaba eso, pues la pregunta me surge, y digo yo, ¿y qué es un PBX? En ese entonces me explican que fuimos al conmutador de la facultad y veíamos que pues ahí tenían que llegar, y que con unas palancas, porque en esa época pues era como una cosa antigua, ¿cierto? Que se recibían las llamadas, y ahí me explican más o menos el tema, pero curiosidad me puse a mirar hacia el techo, y me puse a mirar si nosotros tenemos tantas líneas telefónicas y no se podrá hacer eso. Pues obviamente no soy técnica en el tema, pero hice la pregunta, y bueno, y como todo en la vida, lo hice sí en el lugar que era y no en el lugar equivocado, porque teníamos personas que nos podían apoyar al respecto. Entonces, pues entre un médico y yo, en los domingos, fuimos a conseguir todo el sistema de todas las líneas telefónicas de la biblioteca, y las conectamos al computador, a los computadores, a los módems externos,
donde tenía que acceder por línea telefónica la llamada y ya se hacía pues la consulta a las bases de datos. Esto les digo, no sale, esto no es el nombre mío, sino el nombre de este grupo de José Fernando Flores, que ahora es un informático médico que se encuentra en Texas, en Houston, el doctor pues Montoya, que es un inmunólogo también muy famoso con la tecnología, era nuestro, digamos, ingeniero de cabecera. Se dañaba algo en la red IBIS, entonces él podía estar haciendo una conferencia o algo, yo salía volada que me ayudara a arreglar, porque él era nuestro ingeniero, y lo que nosotros pudiéramos descubrir, a veces nos daba la universidad una mano, pero decía, pero es que esta red está por fuera, esta red no es casi pues, digamos, lo oficial, pero sacábamos los recursos de donde fueran y generamos varios servicios. Entonces, mi mensaje es ese, ¿cierto? Teníamos ahí con qué hacer algo y unimos la fuerza y la curiosidad y las capacidades y logramos tener la primera red de acceso remoto en el área de la salud de contenidos pues bibliográficos. Entonces, operó pues hasta muchos tiempo, hasta que supimos que eso era casi que ilegal porque estaba por fuera de todo ese dominio de la universidad, pero ya habíamos incursionado como 11 o 12 años. Pero en ese momento también ocurren otras situaciones, y es que la red se posiciona y hace, digamos, servicios innovadores, justo a tiempo, IBIS viajero, el IBIS de forma, IBIS se llamaba pues la red y tenía pues el IBIS que era un pelícano rosado, pues que se encuentra por allá también en el Amazonas, y era información biomédica instantánea sistematizada. Ese era el IBIS, era nuestro pajarito. Entonces, ella se posiciona y nosotros nos vamos posicionando también con credibilidad ante las autoridades. Entonces, eso también hace que nos apoyen en todas las cosas que se nos fueron ocurriendo después. Es llevar a cabo esa idea, ¿no? Esas capacidades, ese gusto, esa motivación por hacerlo, ¿verdad? Lo decías tú al comienzo, lo que nos diferencia del medio, esa innovación, ¿verdad? Exactamente. Sí. A propósito de eso, un término que se acuñó ahí en el relato y es comunidad. De pronto para los que no conocemos o no sabemos bien qué es eso, ¿qué es comunidad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logran esas conexiones? ¿Cómo se llega ahí? Pues mira, realmente para mí la comunidad se hace espontáneamente, intereses pues que teníamos ahí en común, problemas que resolver, y yo he hablado con término muy coloquial, y es que se hace con gomosos de un tema, el interés básicamente prima por resolver algo que puede favorecer no solamente obviamente al grupo, sino a los otros, a quienes en este caso en la biblioteca estamos sirviendo, que es a una comunidad académica. Entonces, las conversaciones que se dan informales generan comunidad. Nosotros le ponemos nombre y apellido cuando ya estamos estructurando algún plan o alguna estrategia, pero realmente nosotros vamos haciendo y no nos damos cuenta comunidades. Ya que se oficialicen porque tienen una periodicidad, una frecuencia, porque están resolviendo un problema y continúan no necesariamente físicamente en resolviéndolo, sino que miren qué tan interesante la comunidad ha seguido, yo he seguido articulada con esta comunidad. O sea, pensar que hace más de 20 años ya no los tengo a mi lado físicamente, pero que resolvemos problemas tecnológicos, resolvemos problemas de innovación, todavía nos comunicamos, quiere decir que también hay lazos, o sea, se ejercen lazos, hay afectos también que se dan, de manera que la comunidad no solamente es aquella que, porque hay que diferenciar de grupo de equipo, ¿cierto? El equipo de trabajo posiblemente se forme dentro de una comunidad de equipos de trabajo, pero la comunidad tiene también que ver con el reconocimiento del otro, la palabra del otro, la presencia de ese otro
en el momento de la práctica, reconocer que el otro puede tener un liderazgo hasta cierto punto en un momento es darle toda la valía a su pensamiento, a su creatividad. Entonces, creo que son asuntos que riñen más o están más del resorte, podríamos decirlo así, desde el humano, desde el ser, que particularmente, y en mi caso, he tenido toda la vida y he estado toda la vida en comunidad, he hecho comunidad. Y la comunidad es la confianza, es tenernos confianza y, e interpretarnos. Y uno de los, digamos, requisitos número uno es el respeto al otro, el reconocimiento. Los egos, por eso digo yo no soy capaz de hablar de mí, a mí me da pena a veces pues que me digan esas palabras tan bonitas con las que iniciaron, porque realmente pues uno sí ha sido el gestor en muchas iniciativas, pero somos un grupo y cuando eso se conjuga en ese verbo, se hace comunidad. Entonces va muchísimo más allá de la organización de personas y que sacan un proyecto adelante y listo, no. Es esa continuidad, esa frecuencia con la que puedes mantener esos lazos para resolver problemas o temas de interés, obviamente. Pero traslapado a eso está lo otro, que eres tú, tu presencia, tu impronta. Eso es hacer comunidad. Sí. Espectacular, Mónica. A mí me parece que estos temas de generar comunidad permiten justamente que se afiancen conocimientos y que esos conocimientos puedan, llamémoslo así, rotarse y difundirse, no solo al interior de esa comunidad, sino externamente a las partes interesadas en ese conocimiento. Creo que es uno de los focos o de los objetivos que tiene justamente la generación de comunidades. Yo he escuchado mucho el término de comunidades en el mundo del software, justamente en los temas de los ecosistemas open source, se generan comunidades de desarrollo justamente que se encargan de gratuitamente identificar necesidades de software y generar soluciones, generar parches, generar versiones, ¿cierto? Que resuelven justamente determinadas necesidades, pero pues todo digamos que es parte de una red conectada de personas en distintas partes del mundo que buscan resolver una problemática o una necesidad. Eh, pero bueno, Que quería se le preguntarte un denomina, ¿sabes poco, una cosa? Perdón, yo te hago ahí una precisión. dale, dale, no, dale, Mónica, La, ni me la, faltaba. la denominación comunidad ayuda porque es un conglomerado, ¿cierto? Pero fíjate que muchas veces, y ocurre ahora, no sé si eso sea tonto decirlo, pero a veces no sabemos si Nicos o Sergio o Andrés tiene pelo largo o tiene ojos o tiene, ¿cierto? Es decir, eh, a veces invisibiliza ese otro que está detrás de ese que está resolviendo el tema. Yo lo digo sobre todo porque, claro, yo soy una convencida, por ejemplo, que el movimiento de acceso libre también tiene una filosofía y tiene unas banderas donde rescatan el compartir y el colaborar de una forma y se resuelven los problemas. Y seguramente no puedo yo menospreciar esas relaciones que se dan, absolutamente. Cuando ya a nivel laboral y a nivel de la continuidad de la frecuencia con la que tú entrañas esas relaciones, a esas a las que yo me refiero y es la que uno permanentemente dentro de su hábitat, su hábitus o su, digamos, ecosistema laboral debe fortalecer. Yo me inclino mucho revisando mi historia, digamos, laboral y de encuentro con el conocimiento, y es porque he podido hacer comunidad, ¿sí? Desde esa perspectiva. Súper, súper, es una perspectiva totalmente interesante, Mónica. Acertada y Eh, acertada. sí, exacto, exacto. Pues es que al final de cuentas no es un único punto de vista. Y creo que eso es totalmente válido entenderlo. Eh, todo esto
al final de cuentas confluye, digamos que la innovación y las comunidades confluyen en lo que está pues incluido en el título del conversatorio y es gestión del conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo atamos o cómo hacemos para que haga match la innovación con la gestión del conocimiento? ¿Cómo lo has hecho tú, Moni, y tu equipo? Muy bien. Yo pienso que la innovación está en el juego, jugar, inventar, crear. Eh, la una no riñe con la otra. La gestión del conocimiento o gestión del conocimiento, si lo miramos, siempre están paralelos, como cuando hablamos de la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Entonces, pero la innovación está más ahincada es en la persona, en la mente, en la provocación, en la pasión. Eso hace que haya disfrute, entonces uno lo ve como un juego, como una aventura, que por ahí también en algún momento decíamos, nos vamos a meter en esta aventura. Entonces yo digo que la innovación es riesgo, la innovación es poner en blanco y negro, como lo suelo yo decir también en el sistema de bibliotecas, las cosas y si hay muchos doctores no, pues mirar a ver cómo le hacemos el quite a esos no y poder realizar eso que nos trae, que nos motiva, que nos da la fuerza para continuar en esa aventura. Entonces yo digo que la innovación está más dada, es en la persona y hace parte también de su inventario de vida, porque todos podemos, a mí me preguntaban en qué momento nos metimos en tal proyecto. Yo decía, en el momento que nos hicimos preguntas, en el momento en que observamos, ser unos grandes observadores del medio, poder merodear, cosechar, digamos, en esto, miren, esta conversación nos puede hacer clic una palabra y con esa palabra podemos hacer completamente un proyecto. Entonces, la inquietud y la pasión, yo pienso que va a ese nivel y cuando hacen match, pues es cuando la gestión de conocimiento entra en acción y si lo miramos como proceso, pues ustedes ya saben que eso tiene, digamos, una organización para poder entrar a revisar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, a mí me parece que la gestión de conocimiento da la posibilidad, y lo digo con conocimiento de causa, de poder transferir el conocimiento y que quede localizado en una memoria institucional o en estos conversatorios o en un documento donde se pueda, digamos, decir a nosotros nos fue bien en esto, pero tenemos que ajustar lo otro y estos sí son, digamos, experiencias de éxito, pero ¿dónde están? Normalmente todos podemos y hemos contribuido con una cuota de innovación en algo, pero no nos, primero no nos han hecho la pregunta sobre el tema y segundo, si la hemos hecho y la hemos adelantado, pues no ha quedado en los proyectos y en lo grande y digamos en lo que se ha desarrollado. Pero pienso que sí es necesaria la gestión de conocimiento para modelar y para, digamos, madurar en esas ideas creativas. Entonces, ese es el match, creo yo. Ahí es cuando es el punto de intersección entre ambos. Pero la innovación básicamente está más en nuestras mentes y en nuestro fuero personal. Se acompaña de esa interdisciplinaridad, los grupos de trabajo, el entorno, todo Sí, para gestionar porque son conocimiento. otras narrativas. Hay que tener, y yo siempre se los he dicho, tienen que tener narrativas de todas partes, o sea, se volvería un monólogo hablar de un proyecto de innovación solamente con un grupo específico, la interdisciplinariedad, la confianza que podemos depositar en otras narrativas para despertar esas otras miradas de cómo conducir un proyecto,
ese es el éxito. El éxito va allí. El éxito es tener la voz de otras disciplinas o de otras experiencias que no estén tan cerquitas al diario vivir, porque desafortunadamente el enfoque que uno le va dando a los temas, pues a veces tiende uno a conducirlos muy paso a paso y llega otro, un filósofo, un filólogo, una ingeniera, un educador y con una nota, con una palabra, inmediatamente ahí es cuando se hace match, ahí es cuando uno dice, esto tiene que tener otra razón, esto puede mejorar o quizás realmente hay que replantear el tema. Entonces, yo sí soy una convencida que tenemos que tener otros actores distintos al diálogo permanente que tenemos pues en el área disciplinar en la que nos desempeñamos. Por ese lado. Fue así como, según nos comentabas en el preconversatorio, que desde ese trabajo colaborativo llegaron desde la biblioteca a ser partícipes de un diseño curricular para una carrera profesional, justamente por ese ejercicio, ¿verdad? Yo les decía que en esas pequeñas causas, digo yo, pues en las que nos, digamos, empezamos a liderar, se da la transición de un currículo en la Facultad de Medicina y precisamente a este grupo, digo yo, de gomosos y de pues aventureros con este tema de antes de la llegada de Internet, de haber dado acceso remoto, pues nos invitan a ser parte del currículo y allí es cuando creamos la cátedra de informática médica. La cátedra de informática médica es lo que comúnmente en la disciplina de las ciencias de la información o la bibliotecología se habla sobre al fin, ¿cierto? Pero realmente nosotros siempre la concebimos como cultura informacional, aunque para eso estamos hablando de hace 21 años, que tiene el currículo, pues le dábamos forma porque la biblioteca ha sido tradicional, la biblioteca como sistema de bibliotecas ha sido pionera, también, esta es mi experiencia, pero también existen otros actores que le han dado pues resonancia a muchos servicios innovadores y la alfabetización informacional, el sistema de bibliotecas desde el año 70 y pico viene siendo pionera en esto, entonces para nosotros no era nada, digamos, inventado, recogimos la experiencia de ellos, pero también recogimos la voz del estudiante que hacía parte pues de nuestro grupo, ya entra al grupo un infectólogo, el inmunólogo, Norelena López, mi jefe y yo, pues a hablar y a conversar alrededor del tema de la información y qué es eso, ¿cierto? Pues así nació la cátedra, que es curricular y que la tenemos transversalmente con unos módulos y como cátedra completan en el currículo. Primer semestre incursionamos primero, quinto, estamos también con todos los residentes, profesores, o sea que nosotros tenemos el 100% de la población nuestra formada en desarrollo de habilidades informacionales, pero más que en eso, en la transformación del hábitos del hábito y de la forma como se entiende el flujo de la información. O sea, nos hemos salido un poco del tema de lo funcional, de lo instruccional, para llegar a trabajar con los temas del análisis crítico de la literatura biomédica. Entonces, allí empezamos a incursionar con una cátedra que era totalmente presencial, pero el gusto por la tecnología vuelvo también como a darnos a nosotros la posibilidad de tener la primera cátedra virtual, porque incursionamos en una página que era lo único que teníamos para ese momento en HTML, donde también gracias a que uno se va posicionando y vamos mostrando pues ciertos resultados, vuelvo a repetir, por el gusto, por la observación, por querer entregar
algo mejor a nuestra comunidad a la que nos debemos, entonces conseguimos un servidor y ese servidor nos permitió hacer la primera cátedra virtual, digámoslo así, que tuvo la universidad. En este orden de ideas, pues seguimos incursionando solitos allá y ya nos fuimos para, ya digamos, mi grupo se va disolviendo, pero porque terminan su área, su currículo, por ejemplo, José Fernando se vaya para Texas y seguimos pues en estas conversaciones y me dice, existen unas plataformas e-learning y yo, ¿y qué es eso? Pues no sabíamos qué era eso y ya entramos a incursionar con Claroline. Entonces fue la primera, digámoslo, plataforma virtual que tuvimos de una cátedra virtual en la universidad y digámoslo así, nació allá en esa red IBIS a propósito de estos gomosos de la tecnología y ya pasamos de Claroline pues también a Moodle, que actualmente la plataforma educativa aún existe, es la que tiene la Facultad de Medicina y sus pioneros, porque somos pioneros, pues este grupo, impulsado también por Norelena López, pues hace posible que sigamos incursionando en muchos otros proyectos también que hacen parte de desarrollos tecnológicos, pero siempre de cara al servicio de los usuarios. Y esta práctica pues la hemos podido, digamos, trascender. Como les digo, nosotros tampoco somos los únicos que hemos incursionado en esto, también otros actores dentro del sistema de biblioteca con su conocimiento, pero medicina, digamos, se ha caracterizado y la biblioteca médica por haber incursionado en estas lides, ¿cierto? De ser un poquito aventajados con el tema de la tecnología y de llegar puerta a puerta. Había un programa que le decíamos así, puerta a puerta, y era poder llegarles hasta por vía correo certificado, porque por electrónico no daba capacidad en ese entonces para escanear las portadas, las tablas de contenido. Eso posiblemente ahora se vea como, pues eso no es nada novedoso, pero para nosotros sí, llegar a las sociedades y a los médicos al día con la información de las revistas que nos llegaban por montones en papel, porque no existía pues ninguna revista en formato electrónico, ¿cierto? Ese también fue otro de las, digamos, de lo que incursionábamos. Otras universidades posiblemente también lo teníamos, pero ese no era nuestro caso. Acuérdense que nosotros hemos sido pues una biblioteca, digamos, universidades públicas, donde los recursos no han sido pues los más generosos. Sin embargo, nosotros hemos tenido un respaldo buscando por un lado y por el otro, y eso ha sido posible pues que ahora tengamos también hoy en el 2021 un puesto en la mesa de decisiones para, digamos, retomar temas que tienen que ver pues con el acceso a servicios de manera eficiente y efectiva a través pues de estos medios con los que ya nos comunicamos. Pero realmente es eso, es mirar cómo con lo que tenemos, qué podemos hacer, con lo que ustedes, digamos, en las bibliotecas, seguramente, igual que como en todas partes, habrán muchos recursos y otras pues que no los tienen, pero es explorar con otros, invitar a otros, tener a otros actores ahí, porque ese diálogo tiene que salir, tiene que deslocalizarse, tiene que salir hacia otras esferas, hacer presencia y hacer clic con el que le gusta. Es como cuando uno está en una reunión, que el que habla pierde porque el que dice que hacer tal cosa, listo, le tocó a usted. Así básicamente en esas conversaciones que podemos establecer, podemos hacer amigos y aliados. Sí. Súper, Mónica, no, realmente lo que nos comentas, como ya lo había anticipado en la introducción del conversatorio, es maravilloso, por decirlo menos, ¿no? Todo el trabajo que han logrado, la innovación que han capitalizado es espectacular. Una pregunta que me surgió hace un momento y es con respecto al primer... a esa primera plataforma de educación virtual, ¿en qué año fue?
Esa plataforma ya empieza más o menos como en el 2002 o porque en el 2000, digamos, Internet llega en el 97, ¿cierto? Nosotros en el 97 pues era algo muy incipiente, empieza HTML, ¿cierto? Estamos en un ambiente pues simplemente estático, una página donde colgábamos, ellos podían ver pero no tocar, ¿cierto? Básicamente era unos recursos. Ya me haces acordar, yo les comentaba también que descubrimos un calendar, lo que es hoy el calendar, y esa fue quizá nuestra primera plataforma. Era un calendario tal cual como ustedes lo conocen, y en los que organizamos nuestra agenda. Y no sé por qué llegamos a ese calendario. De pronto uno de los monitores me dijo, mira, hay un calendario que se puede usar como, y nos pareció súper novedoso. Y ese fue realmente nuestra primera, después de incursionar con ese HTML, el calendario era donde nosotros hacíamos las clases y con los epidemiólogos, porque esto era también mancomunadamente, trabajamos con ellos, entonces ellos tenían que registrar un caso y tenían que resolver el caso en el calendario, pero ¿qué pasaba? Que cualquier estudiante por borrar, ¿cierto? Por deshacer o por quitar, digamos, una nota, pues le quitaba la nota a todos los compañeros, porque eso era como todos trabajar en el día hoy, 27 de abril, todos escribir pues escribiendo pues, con derechos de edición, obviamente, y si Andrés le dio por borrar, pues se nos borró a todos el día 27, porque eso era una nota que uno creaba. Entonces, sí, después de ya en el 2000 y pico, cuando empieza Claro Online, posiblemente pudo haber sido en el 2001 o 2002, empezamos a incursionar con Claro Online, si no estoy mal era en esa época, y ya, por supuesto, la universidad adopta una plataforma, pero que es ahora UD Arroba, y antes era Aprende en línea, pero siempre nos tuvieron pues como en mucha consideración que esta plataforma esté en medicina y siga operando efectivamente. Pero sí, esa nace allí el tema de las plataformas educativas y hasta ahora pues seguimos siendo, digámoslo así, pues muy acuciosos por mejorar y por dar un servicio como se merecen nuestros usuarios desde cualquier lugar del mundo y con las condiciones que hemos tenido también en cuenta, porque las cátedras que se hicieron era pensando en los recursos que teníamos en la biblioteca y en los recursos que teníamos en una sala, porque gracias a eso, pues ya la facultad también abrió una sala de computadores. Entonces teníamos dos salas para poder hacer las cátedras. Sí. Excelente. Mónica, eh, hay una, hay una pregunta que me surge con todo este tema de innovación. En tu caso particular es un ejercicio de innovación que se han realizado desde lo público. Qué tan complejo es? Digamos que me imagino el escenario, pues hoy en día todo el gobierno y todas las entidades públicas hablan de innovar, ¿cierto? Y hay políticas con respecto al tema, pero hace unos años no era tan sencillo y menos, o digamos que el tabú principalmente siempre está en que vamos a innovar, vamos a prototipar, a probar, a ver qué pasa con recursos públicos, ¿cierto? Explicarle eso a un ente de control, me imagino que tiene su complejidad, a una auditoría. ¿Cómo solventaron esos temas desde lo público, Mónica? Sí, no es fácil, porque fíjate que hay también otro aspecto que se debe tener en cuenta, y es que yo voy a utilizar la palabra alfabetizar, porque para estos asuntos de tecnología y de innovación, la primera cosa que se nos presenta es que tenemos, para poder tener un nivel de madurez, digamos, de conversación con el otro, con los tomadores de decisión, cuesta mucho tiempo y cuesta muchas lágrimas. Hay también, o sea, yo cuento la cara amable, pero también hay caras oscuras y duras, porque las resistencias, el tema de
por ejemplo, eso, ¿para qué una red de computadores en una biblioteca? Y decirle a un tomador de decisiones que él es quien da el visto bueno, por ejemplo, para poder conseguir esos dineros y poder nosotros pues transgredir un poco esa norma y hacerlo por otros lados, eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Y máxime que la innovación siempre la tiene, pues la tenemos y es en nuestro imaginario como algo que cuesta mucho dinero, que es pomposo, ¿cierto? Porque a veces nos llenamos de máquinas en una biblioteca y les decimos, me salgo un poco del tema, pero es para comentarte, no se puede usar sino para esto solo se va a usar para esto, entonces estás con una inversión que realmente se va a acabar por falta de uso, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con ellos, o sea, vender la idea ante esas entidades públicas, pues tiene uno que, como en ciclismo, pedalear mucho. Las resistencias básicamente son a ese nivel, como falta de conocimiento o desconocimiento mejor por los temas. El tema financiero, pues uno logra, digamos, en estas entidades encontrar, digamos, aliados estratégicos para poder tener respuestas y poder tener, digamos, también el aval, porque así, digamos, usted puede conseguir el dinero, pero el aval es otra cosa que también la tienes que, digamos, gestionar. Entonces, como en cualquier institución, yo creo que no sé en las privadas si sea más fácil porque no tiene que tener tantas burocracias. En estas entidades siempre hay que pasar por muchos filtros, entonces no es tan fácil. Yo por eso digo, hay caras amables, pero también de todas estas experiencias también hay otros elementos que no han sido tan amables, amargos también obviamente por eso, porque si un tomador de decisión por desconocimiento que nos pasó, por ejemplo, en algún momento se hace un trabajo interesante sobre gestión de conocimiento y llega un administrativo y no lo entiende, no lo comprende, pues esa plática como quien dice se perdió. Es decir, esa idea y ese impulso pues no se da. Entonces, esto es de años, o sea, yo hablo ahora y puedo resumir en una horita, pero esto es de días, años y de meses, porque también está eso, la anuencia de ese interlocutor de decisiones, el entendimiento del tema o el gusto o los egos, son muchas situaciones que uno tiene que, digamos, sortear. Entonces, pero si sigue el entusiasmo y si yo siempre saco mis proyecticos, este es del 2000, este es de 1998, este es del 2003 y algo hemos hecho. A mí me da risa pues también cuando lo digo, yo, pero se dan. Entonces, no desistan. Yo creo que el persistir, como decía una compañera, insistir, persistir y no desistir, ese también es otro lema. El amor por lo que ustedes, digamos, se ponen enfrente puede más que la toma de decisiones en un momento dado de un alto mando o alguien que sea un tomador de decisiones. Y en las entidades públicas, como yo creo que también en las privadas puede suceder eso, puede que tengamos la plata. Las entidades públicas, obviamente, en el tema de los rubros, y tenemos, pues la biblioteca ha tenido cierta ventaja porque, digamos, siempre se han presentado proyectos, hemos sido muy juiciosos y hemos creado una cultura ante los entes que nos acompañan de mostrarles que sí es posible, pues con estas prácticas que yo las llamo, son pequeñas prácticas pero de alto impacto y eso es lo que yo también diría en un momento dado la innovación. Cómo usted puede impactar simplemente con algo muy básico posiblemente para muchos, pero que si lo miramos y le ponemos ahí sí la gestión de conocimiento, nos damos cuenta que son de alto impacto. Entonces, como todo en la vida, no es tan fácil, pero se puede. Y justamente hablando de aportes y de transferencia y de participación colaborativa, tenemos este espacio también para preguntas que hacen las personas que nos están viendo.
Entonces, estas son algunas preguntas del público. Quiero aclarar que en la medida de lo posible todas serán respondidas y si no en el post va a continuar abierto para trasladársela a nuestra invitada. Esta pregunta la hace Maribel Balaguera y a propósito le enviamos un saludo y un agradecimiento también por facilitar este espacio, un reconocimiento desde Activística para ella. La pregunta es la siguiente. Desde tu amplia experiencia de liderando procesos innovadores y lo que conoces sobre archivística, ¿qué piensas que se puede lograr en la archivística en estos tiempos, por supuesto en el marco de la innovación? Muy bien. Bueno, gracias Maribel por esa pregunta de examen. Yo creo que para mí la archivística, yo tengo un sesgo porque la quiero mucho, porque considero que sin ella es como cuando me decían a mí sobre la gestión de la información y gestión del conocimiento, yo digo, es como, por ahí hay un meme donde están todos, no sé si lo han visto, de pronto en una mesa deliberando unos congresistas y por debajo estamos como todo el pueblo sosteniendo esa mesa y que si de pronto nosotros la soltamos, pues todo se cae. Yo diría que para mí equivale eso, la archivística es el sostén, es para mí en este momento es la profesión de oro, están en el mejor momento, porque si hablamos de Big Data, si hablamos de esas nuevas formas de denominar lo que ustedes han hecho y lo que tradicionalmente, yo lo hablaba porque también tuve la oportunidad de estudiar algo de historia, en la práctica de cualquier disciplina, ella está en el ADN. Entonces, creo que lo que le faltaría quizás a la archivística es, y ni le faltaría porque ya lo tenemos, es la visibilidad frente a hacer esa alfabetización ante las otras disciplinas que quizás por desconocimiento o por, digamos, falta de interés no han indagado mucho sobre esa disciplina. Entonces, yo creo que para mí, desde la innovación, deben tener, digamos, mucho más presencia en comunidades de Big Data, en comunidades de preguntas que se hagan sobre cómo el aporte de la misma disciplina puede ser, digamos, dentro de estas narrativas de las que yo les hablaba, puede ser un eje orientador y que puede regir, digamos, decisiones, no solamente en temas institucionales, sino en temas del avance tecnológico para también el manejo de los datos y de la importancia en el tema patrimonial. Para mí en este momento creo que, vuelvo a repetir, es la disciplina reina, se lo he dicho tal vez en ocasiones a mi grupo, están en el mejor momento y creo que hay que darle el puesto y posesionarla en esas conversaciones. Entonces no está aislada de estas nuevas narrativas, de hablar de conservación, de hablar de patrimonio, porque la memoria, digamos, institucional, de lo que nosotros hacemos, de nuestro quehacer, de la vida diaria, debe quedar, esa huella y esa memoria debe quedar para poderse en algún lugar, para poderse transferir y para poderse, digamos, para poder entender mejor el momento histórico. Entonces creo que la disciplina de la archivística tiene mucho que decir y tiene mucho que decirnos y alfabetizarnos, porque posiblemente sea eso, ¿cierto? Frente al área de la bibliotecología y la archivística, siempre, digamos, hay unas fronteras que deben, digamos, no reñir en ese sentido, porque aquí hablamos de lo mismo, que si la innovación y la gestión del conocimiento, ¿dónde hacen match? Entonces yo también les pongo esa pregunta, ¿dónde es que se hace ese match? Y cómo se hace para enriquecer y fortalecer y nutrir la conversación alrededor de los temas que también incursionan obviamente los profesionales de la información y la bibliotecología. Entonces, aquí creo que es un matrimonio perfecto.
y no solamente con estas áreas, sino con todas. Excelente, excelente, Mónica. Es supremamente clave ese en dónde es que nos relacionamos unos con otros, dónde es que hacemos match. La siguiente pregunta, pues aprovechando ya que estamos en esta sección, la envía Nikos, que es parte también del equipo de Activística, obviamente, y, y la pregunta pues es un poco, creo que ya la has respondido, pero interesante que nos des un punto de vista un poco más al detalle, si pudieras. ¿Cuál es el rol que cumple la biblioteca, el archivo o las unidades de información en los procesos de gestión del conocimiento y la innovación? Otra pregunta de examen. Bueno, yo creo que yo Y creo Nico la que puso difícil, sí, sí, sí. y Nico me la puso difícil. Yo creo que, como lo he venido diciendo, o sea, son procesos, si lo miramos desde los procesos, son paralelos. Yo creo que dentro del ámbito del relacionamiento, eh, creo que no, una no puede vivir sin la otra y viceversa. Yo creo que en ese todo se forma, digamos, un core, ¿cierto? Que hace ser el bastión para el análisis, para la interpretación de lo que realmente, digamos, lo voy a utilizar una palabra, se deba custodiar, se deba interpretar y concretar en lo que a la información como insumo básico, que sería como el eje transversal de todos estos asuntos, es el que convoca a hacer esa interrelación. Lo otro viene de todas maneras dentro del hacer, o sea, ya lo pondríamos en la esfera del hacer, de lo que es la organización de contenidos y de metodologías para poder eh, hacer esa articulación. Eh, Eso es básicamente lo que yo creo, los une ese insumo, la información. A propósito, creo que esta no es tan de examen, Mónica, pero va muy ligada con la anterior. Listo. Pregunta Andrés López. ¿Cómo se ha venido gestando la promoción de la innovación tecnológica en escenarios sociales y la gestión del conocimiento? Ese es como para otra charla, ¿cierto? Eso, ¿Cómo se ha eso venido da gestando la para promoción de la innovación en escenarios sociales y gestión de conocimiento? Bueno, en esto, si me la dejan ahí quietecita, yo la puedo leer. Eh, Listo. Yo pienso que si nos preguntas con respecto a la práctica nuestra, yo te podría hablar de las estrategias que hemos hecho de co-creación. El sistema, ya como sistema de biblioteca, ha tenido unas prácticas muy interesantes en las que hemos podido, digamos, reunir y recoger esas nuevas formas de hacer y de gestar productos y servicios y se han llevado en ferias de conocimiento, por ejemplo, porque aquí lo que me preguntas es cómo se ha promocionado esa innovación tecnológica en esos escenarios. Internamente, te lo digo, hemos hecho ferias de conocimiento y aparte de esto, las prácticas que han sido no una vez, sino muchas veces al interior del mismo sistema, ha hecho que nosotros internamente, te lo digo, hemos podido socializar, perdón, entregar, transferir conocimiento que no solamente se ha gestado por la práctica de uno o de otro, sino por la práctica de muchos de nosotros. Entonces, básicamente, internamente se ha hecho de esa forma. Otra de las formas en las que también en otros escenarios en los que, digamos, como hay una controversia con el tema de la democratización social del conocimiento, que tampoco voy a entrar en esa materia, de todas maneras, muchos de nuestros actores, digamos, yo hablo de los actores, son de aquellos que han contribuido a que nosotros crezcamos también y nos fortalezcamos
ha sido, por ejemplo, la unión con la academia, con la experiencia que también nos han llamado a fortalecer en otras unidades académicas de la misma universidad, y hemos incursionado en muchas conferencias, hemos estado transmitiendo y transfiriendo prácticas puntuales ya tanto en eventos académicos como también de innovación en la ciudad. El año ya hablamos de antes de la pandemia, entonces antes de la pandemia estuvimos en iniciativas propias de Ruta N, también del Magisterio, de Innova, de manera que sí se ha podido, digamos, entregar, pues si estoy correcta, como la pregunta que me estaban haciendo, por ese camino, pues ha sido de esa forma. Ahora la idea más adelante es la conformación de algo mucho más formal, que serían los clústeres de conocimiento. En eso vamos a incursionar, y la idea es no solamente quedarnos con un discurso endogámico al interior de nosotros, sino tratar de que esta innovación y que cualquier práctica que haya sido exitosa ustedes la puedan validar, la puedan adoptar y mejorar. Es un ecosistema vivo, esto de la innovación tecnológica y de la transferencia de conocimiento en cualquier escenario que nos llame o que nos ocupe. Súper. Mónica, nos encantaría quedarnos charlando contigo más tiempo, pero ya nos toca ir lanzando como dicen coloquialmente, la de piernos. Entonces, la pregunta que hacemos de rigor siempre en estos casos es, ¿qué consejo nos dejas? ¿Cuál es la recomendación que le dejas a la comunidad de activística, a nuestros colegas y amigos que quieran de pronto incursionar en el mundo de la innovación, de la gestión del conocimiento, de la co-creación? ¿Cuál es esa recomendación, en este caso sí puntual, de Mónica? Sí, la recomendación mía y de mi experiencia es que tengan, digamos, escuchen otras disciplinas, otras narrativas, que se hagan preguntas. A mí por ahí me decían que cómo se hace para innovar. Entonces yo le digo, si no hay una pregunta no se innova, y la innovación no está vetada para nadie. O sea que el amor y la pasión es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que muchas veces se vuelve como paisaje, pero realmente lo que yo les quiero dejar es eso, que nutran la conversación con otras disciplinas, que entiendan que innovar no es hacer grandes inventos, son pequeños actos donde, como les decía, reconocer lo que hacemos y mirar qué nos diferencia del medio. Cuando eso sucede, digamos, estamos ya a un paso adelante de estar incursionando en eso que llaman innovación. Entonces, ese es mi mensaje, escuchar y tener la pasión por lo que hagan. No se les quite nunca la pasión. Lo otro se da. Durito, hay que pedalear, sí, pero se da. Ese es como el mensaje que les dejo para este grupo, con esta iniciativa, poder, digamos, contar con otros actores aparte de la disciplina que los convoca, obviamente, dentro del grupo, sería fantástico, y sería pues una recomendación que yo les daría y le doy pues al público que nos acompaña, que siempre tengan humanidades, la parte ingenieril que no falte, yo les digo los leguleyos, pero el que sabe derecho, el que sepa de otros asuntos propios también que atañen al ser humano, y que siempre reconozcan en el otro que tiene virtudes y tiene debilidades, pero que si no, los egos no prevalecen, la innovación llega. Eso es, Gracias, básicamente. Mónica. Gracias. Mónica, muchísimas Ustedes. gracias por esas palabras, por supuesto que caen en tierras muy fértiles.
Extiendo el Me alegra. agradecimiento de todo el grupo de Activística, todos nuestros compañeros, todas las personas que estuvieron conectadas, las personas que interactuaron en el post. Muchísimas gracias también. Un simple gracias es corto, pero de verdad que quedamos infinitamente agradecidos. Esperamos contar contigo para una próxima sesión. Hay muchísimos más temas que quisiéramos hablar. Como dice Sergio, el tiempo es limitado, pero no quiere decir que no haya sido provechoso. A todas las personas que nos acompañaron, el post queda abierto si quieren seguir interactuando. La invitación a que nos sigan en todas las redes sociales y que visiten la página de Activística. Por lo pronto, pues la recomendación que nos hace Mónica, sigamos buscando información y tengamos un trato equitativo con todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias y aquí estaré en otros campos cuando tengamos, digamos, consolidado el proyecto que en este momento estamos adelantando sobre gestión de conocimiento, comunidades de prácticas en la biblioteca. Muchas gracias a todos. Las puertas siempre estarán abiertas, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, A Sergio. ustedes por la invitación. Listo. Mónica, gracias. Andrés, gracias y seguro Pues, que nos vemos en una próxima oportunidad. muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.